Estamos viendo los evangelios sinópticos, son tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Son sinópticos, podrían usar la palabra similares, eso podría ser, y eso es lo que significa. Sinópticos son bastante parecidos. Y ya estamos llegando al último, ya estamos llegando a la última parte. No son capítulos similares en cuanto a número, pero sí son capítulos similares en cuanto a su contenido. Hemos pasado capítulo 24 de Mateo y otros capítulos 21 de Lucas. Y todos hablaban sobre el final de los tiempos, las profecías de nuestro Señor sobre el final de los tiempos. Ahora vamos a entrar a una serie, es pequeña, es muy corta, pero es una serie muy, muy especial, muy interesante y muy importante en los evangelios. Está dedicada, obviamente todos los evangelios están dedicados a Cristo, pero esta serie de acontecimientos están dedicados a contemplar a sus seguidores, a contemplar a sus discípulos, cuál es el pensamiento de la gente que estaba alrededor del Señor Jesucristo. El primero de los eventos es el que vamos a ver hoy, es la unción del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo es ungido con un perfume purísimo. Ya voy a entrar a eso. Muy importante. Pero todos estos eventos terminan en la negación de Pedro. Viene la unción del Señor Jesús, la preparación de la cena de la Pascua, en donde Él establece la cena del Señor. La cena de la Pascua, donde establece la cena del Señor, ocurre algo muy importante, que es cuando el Señor les anuncia, voy a morir, pero hay uno de ustedes que me va a negar. Por eso digo, tiene que ver con los discípulos, tiene que ver con los que estaban a su alrededor, su círculo, pero no solo sus discípulos. Quien vamos a ver ahora no son sus discípulos, no es discípula directamente, no es de los 12, pero es muy importante. Y todos estos pasajes terminan en un evento muy, muy sobresaliente, la negación del apóstol Pedro, hasta que lleguemos a el momento cuando el Señor es sacrificado. Entonces, todos estos son una serie de eventos, de momentos, de situaciones y de personas que estaban alrededor del Señor Jesucristo y está en los tres evangelios, en los tres. Y es muy importante esto, no solamente por los acontecimientos históricos, no solamente por los eventos, sino porque ¿qué es lo que nos dice a nosotros, al lector? ¿Qué es lo que le dice a los creyentes, a los seguidores del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué los evangelistas pusieron en estos momentos y decidieron hablar sobre los discípulos? Ya no está tanto el foco en Cristo, que es inevitable, que el foco siempre esté en Él, que la importancia siempre esté sobre Él. Ahora, la importancia siempre apunta hacia los discípulos. Y es que, porque están llegando a la conclusión los evangelios. Esa es la razón. Los evangelios ya están concluyendo, los evangelistas están terminando su mensaje y quieren dejar al lector, quieren dejar a su audiencia qué es lo que piensas tú y qué es lo que decides tú. De eso trata estos pasajes. Ya después de estos pasajes viene la ejecución del Señor Jesucristo, obviamente inicia por su arresto, continúa todo ese juicio raro, extraño y falso, por supuesto, y por supuesto después la tortura y ejecución del Señor. ¿Qué vas a hacer tú? Es el mensaje de estos evangelios, de los tres. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que decides? Para ti, ¿quién es Cristo Jesús? Y por eso vamos a ver mucha contraposición, vamos a ver qué pasa con los discípulos. Voy a señalar y voy a seguir señalando que los discípulos en este momento todavía tenían problemas de fe. Todavía tenían problemas de fe, lastimosamente, pero todavía tenían problemas de fe. Esto era aparentemente intencional. Había un propósito al respecto. No lo tomemos a mal. Por eso es que se señala mucho a Pedro con respecto a su negativa. Lo que pasa es que todavía había dificultades y es que los 12, más bien los 11, pues recuerden que Judas Iscariote terminaría muerto, los 11 serían la señal principal de la resurrección de Cristo. Los 11 serían los testigos primeros de la resurrección del Señor Jesucristo, así que era primordial que ellos lo vieran en cierta forma con ojos humanos, con ojos incrédulos. Ahí me voy a quedar. No vamos a entrar a eso ahora, pero se los empiezo a adelantar desde ya.
No vayamos a señalar tanto a los discípulos. Lo que pasa es que los discípulos todavía estaban con los ojos un poco oscurecidos, llamémosle así, precisamente por lo que vendría después. Pero como dije, no vamos a ver a los discípulos. Hay una mujer especial. De tal manera que dice el Señor, donde sea que se predique este evangelio, a donde llegue este evangelio en cualquier rincón del mundo, se va a predicar sobre esta mujer, sobre lo que hizo hoy, sobre lo que hizo en este momento. Estamos hablando ya los últimos días de la vida del Señor Jesucristo, los últimos momentos, y esta mujer, los tres sinópticos no nos dicen quién era. Los tres sinópticos no nos revelan quién era esta mujer, pero sí lo revela el cuarto evangelio, el evangelio del apóstol Juan. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era María. María, y le ponen como de apellido, no es un apellido formalmente, pero le ponen como de apellido, María de Betania. María de Betania. Betania era un lugar muy importante para el Señor Jesucristo. En Betania precisamente vivía este círculo familiar, este círculo familiar en donde no habían padres. Era una familia, pero no habían padres, solamente eran hermanos. María, Marta y Lázaro, su hermano. Es a consecuencia de los sucesos con esta familia que María decide hacer esta gran obra con el Señor Jesucristo, y es precisamente en esa región, en esa aldea donde está el Señor Jesucristo y llega María. No sabemos los principios, solamente lo podemos imaginar. ¿Qué fue lo que pensó María? ¿Qué fue lo que dijo ella en su corazón para tomar este perfume, para tomar esto tan valioso, y entonces se lo voy a entregar al Señor Jesucristo? No lo sabemos. Nos podemos quedar mejor en una inspiración de Dios precisamente hacia María, cómo Dios tocó el corazón de esta mujer de una manera que ella no lo sabía, no lo entendía, pero que era adecuado y necesario e ideal para ese momento en cual el Señor Jesucristo ya estaba a punto de entregar la vida. Existen variantes en los evangelios. El evangelio de Juan nos dice que este evento fue antes de la entrada triunfal. Los tres sinópticos nos dicen que fue después, a pocos días ya de la muerte del Señor Jesús. Solamente son variantes, solamente son modos. No tenemos cómo decir si fue antes o fue después, simplemente nos quedamos con el Evangelio como tal. ¿Cuál era ese perfume? Ese perfume era un perfume de nardo purísimo. El evangelista Juan nos dice que es una libra de perfume. Ese era su peso, una libra. ¿Cuánto costaba esa libra de perfume? ¿Cuánto costaba ese nardo purísimo? Los evangelios nos dicen 300 dracmas. Y se hace una especie de conversión. Se hace una especie de conversión en donde un dracma o un denario, que casi valen lo mismo, sería el sueldo de un jornalero al día. Y podemos decir que ese sería como el sueldo mínimo. Nosotros usamos el sueldo mínimo. Nosotros sabemos cuál es el sueldo mínimo. Bueno, 300 denarios casi sería el sueldo mínimo de una persona a nuestros días por un año. Casi por un año. Ese perfume, esa libra de nardo, casi costaba el sueldo mínimo de un año de una persona actualmente. Imagínense el valor, imagínense lo importante. La idea de Marta no era hacer algo bueno, la idea de Marta no era hacer algo correcto. No se trataba de ayudar a los pobres, lo cual es bueno, no se trataba de hacer una bendición para el Señor Jesucristo, se trataba de demostrarle al Señor Jesucristo que Él era lo más maravilloso que ella tenía. María es muy especial, muy singular. En el caso del Evangelio de Juan aparece nuevamente María. De hecho, aparece varias veces. Aparece la muerte de Lázaro junto con su hermana Marta, y es donde el Señor pronuncia estas palabras maravillosas. Yo soy la resurrección y la vida. Se lo dice a las hermanas. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y más adelante resucita a su hermano. Lo revive. Antes, en medio de su ministerio, el Señor Jesucristo visita Betania y siempre acostumbraba a visitar a esta familia.
a este círculo familiar. Y siempre iba a su casa y cuando estaba ahí en su casa, María estaba a sus pies escuchando las palabras del Señor, el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan aquel momento donde Marta se enoja? Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Mira, mi hermana, yo estoy aquí haciendo, trabajando, lavando, haciendo comida. ¿Por qué no te preocupas por mí? Marta, estás muy afanada, le dice el Señor, estás muy afanada. ¿Por qué no te das cuenta? ¿Por qué no abres los ojos? ¿Por qué no entiendes? María está aquí sentada escuchando y ella está tomando la mejor parte. Para eso. María tenía un carácter muy especial. Era una joven, se entiende que era una joven, se entiende que era una señorita, pero tenía mucha fe, tenía mucha comprensión. Por esa razón estos eventos son tan importantes y el apóstol se refiere a ella ya directamente por nombre, nos revela exactamente quién era ella y nos da muestra de su carácter sobre todas las cosas de su fe. En algún momento en el corazón de María entendió que tenía que hacer algo lo más grande para su Señor Jesucristo. Y lo más grande que tenía en su casa, lo más grande que tenía era una herencia, por cierto, este perfume era una herencia, se pasaba de uno a otro a lo largo del hogar, a lo largo de la familia, era un patrimonio familiar. No sabemos cómo entendió María que era mejor echarlo sobre el Señor Jesucristo en lugar de dárselo. Tómalo, véndelo, es tuyo. No, lo tengo que echar. ¿Lo hizo intencionalmente ella? No sabemos sus intenciones. ¿Lo hizo intencionalmente para su sepultura? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el momento fue exacto, que la fe era perfecta, que esta mujer, que esta señorita tenía una fe valiosísima. Había tomado las enseñanzas del maestro y las había guardado en su corazón y éstas habían cambiado su corazón de tal manera que ahora, en este momento, va a ser nuestra maestra, la que nos enseñe sobre la fe. Y espero que deje algo en cada corazón. Vamos a Marcos capítulo 14, es el pasaje que leímos. Y vamos a ver detalle a detalle. Marcos capítulo 14, versículo 3. El Señor está haciendo sus visitas de despedida. Y esos tiempos para decir adiós. Aparte, está dejando el tiempo para que ya venga la Pascua. La Pascua era el momento donde Él tenía que estar con sus discípulos y tener la cena del Señor. O la Santa Cena, establecer la Santa Cena. ¿Qué pasaba? Ya lo estaban persiguiendo, ya querían arrestarlo, ya querían enjuiciarlo, pero el Señor estaba dando el tiempo, tenía que llegar al tiempo ideal, por eso se fue a Betania. Betania era una aldea aparte de Jerusalén, se fue un momento ahí a visitar y también a despedirse. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, no estaba en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Y sentado a la mesa, este es el Señor Jesús, vino una mujer, esta es María con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro, y quebrantando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Otro detalle muy interesante sobre este perfume era que al abrirlo, al quebrarlo, ya no se podía cerrar. Se abría, se usaba y ya no servía. Se acabó el uso, se acabó el perfume, se acabó la herencia. Se acabó el dinero y se acabó el valor. Todo eso es muy importante. Es muy importante porque lo que nos dice es precisamente cuál era la fe de María, de esta mujer. La fe en el Señor Jesucristo era tan grande que dijo ella, voy a darle lo más grande. Voy a darle lo más importante que tengo. Voy a hacer lo más precioso para demostrarle a Él que Él es lo más valioso y lo más importante para mí. Esa es la lección que sobresale. Esa es la lección que debemos empezar a reflexionar. ¿Cómo está nuestra entrega al Señor Jesucristo, hermanos?
¿Cuál es nuestra concepción, nuestro concepto de Cristo Jesús de tal manera que nosotros nos entreguemos completamente? Al Señor Jesús no le agrada la muerte de nadie y no le agrada la tortura de nadie. Hace muchos siglos hubo torturas por gente que quería seguir la fe plena del Señor Jesucristo y hubo quienes no los dejaban y de tal manera que los torturaban y mataban. ¿El Señor estaba feliz con su tortura? ¿Contento con su tortura? No, estaba contento con su entrega. Nosotros nos llamamos bautistas. Y esto sucedió, nuestra idea viene precisamente de los anabautistas, y los anabautistas se llaman así porque ellos volvieron a bautizar. ¿Se recuerdan la iglesia religiosa cómo bautiza? Bautiza de niños, lo hace por aspersión. Pero los anabautistas dijeron, no, así no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico tiene que ser así como Jesús, sumergido completamente y adulto. Tiene que ser una persona que tenga fe, que se entregue al Señor Jesucristo. Ese es el bautismo, dijeron ellos. Así que tenemos que bautizarnos otra vez y eso es lo que significan anabautistas, rebautizados. ¿Qué hicieron los religiosos? Es un poco fácil de entender, pero la verdad es que habían otros. Estaban los luteranos, estaban los calvinistas. ¿Y qué hicieron ellos? Los luteranos, los calvinistas empezaron a matar a los anabautistas porque rechazaban eso del otro bautismo. ¿Y qué hicieron los anabautistas? Sigamos, sigamos la Biblia, sigamos la fe. Pero los están matando y de hecho lo hacían como una burla, los ahogaban. ¿Quieres bautizarse otra vez? Bueno, aquí va. Solo que ya no vas a, no vas a salir vivo. De una vez quedas ahí como sepultado en el agua. Los luteranos, calvinistas y otros de la Reforma en aquel momento. Y ellos entregaron sus vidas reconociendo la verdad bíblica y dijeron, nosotros vamos a morir por esa verdad bíblica. Esa es la certeza del Señor y tenemos que seguir adelante. Esa es la fe que al Señor le agrada. Esa es la entrega que al Señor le agrada. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo seríamos nosotros? Y si nosotros estuviéramos en ese lugar, imaginen, nosotros fuéramos los discípulos del Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué diríamos nosotros? Al unísono, al unísono. Todos los discípulos pensaron lo mismo. Vamos a verlo, versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Se enojaron dentro de sí. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Hubo un evangelista que dice y aclara, no, es que este fue Judas Iscariote, pero en realidad los otros no dijeron nada. Los otros discípulos no dijeron nada. Los otros discípulos no defendieron a la mujer. Recuerden que en aquel entonces era un tiempo muy machista. La mujer era tenida en poca cosa. El Señor ama mucho la fe de las mujeres. El Señor toca mucho el corazón de las mujeres y resplandece cuando están alrededor de Cristo. Muy importante. ¿Cómo somos muchas veces? ¿Vemos la conveniencia? No se debería usar para esto, mejor que se haga para aquello, es más importante. ¿Por qué se les da diezmo? A veces esa es la excusa, ¿no? ¿Por qué las iglesias piden diezmo? Debería darse a los pobres. Hubo muchos creyentes muy prósperos que no se acostumbraron a dar el 10%. Dieron el 20, dieron el 30, dieron el 50, a veces llegaron a dar hasta el 80% de lo que recibían. No les estoy diciendo que lo haga. Lo que estoy diciendo es que juzguemos las razones de nuestro corazón. ¿En dónde está nuestra mente? ¿En dónde está nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestro juicio? No lo voy a usar en esto, lo voy a usar en aquello. No lo voy a usar en esto, lo voy a usar en aquello. Ese perfume era invaluable, era bueno, era importante y lo desperdició. ¿Lo desperdició en Jesús? ¿Fue por gusto para Jesús?
¿Fue para nada? Hubo dos misioneros que, no voy a contar en sí toda la historia, hubo dos misioneros que se vendieron como esclavos para poder predicarle a esclavos. Se vendieron específicamente a una plantación, si no estoy mal era de azúcar, se vendieron a una plantación, ya habían ahí 2000 esclavos y no se les podía evangelizar. ¿Por qué no se les podía evangelizar? Porque el dueño de los esclavos no quería que nadie entrara ahí. Los únicos que podían entrar a la plantación eran esclavos, los únicos. ¿Y qué pasa? El dueño ya estaba comprando un lote nuevo de esclavos con unos 3000 esclavos más. ¿Y qué dijeron estos dos misioneros? Dos misioneros. ¿Qué dijeron? Bueno, nos vamos a vender, vamos a ser esclavos y vamos a ser esclavos el resto de nuestra vida para poder estar ahí con ellos y poder predicarles el evangelio. ¿Cuál fue el precio para ellos? Para poder predicarles el evangelio a esos esclavos, ellos se vendieron para el resto de sus vidas. El dueño de la plantación les dio el dinero y el dinero les sirvió para su pasaje, para ir a la plantación, en donde pasarían el resto de sus vidas y en donde morirían. ¿Desperdiciaron sus vidas? ¿Fue por gusto? Cuando iban ya despidiéndose de su familia, era la última vez que los verían. Cuando iban despidiéndose de sus familias, ellos gritaron, dejen que el Cordero reciba toda la recompensa por su sacrificio. Y ese se convirtió en el lema, en la frase lema de la misión morava. Dejen que el Cordero reciba toda la recompensa por su sacrificio, en lo que iban ya para esa plantación a morir como esclavos por el resto de su vida y ya nunca más verían a su familia otra vez. Para el mundo pareciera que es un desperdicio, que este lugar es un desperdicio. Este lugar, este recinto, se podría utilizar como bar, como tienda, como abarrotería, ¿no? Qué desperdicio, lo estamos usando para la palabra, pero eso es lo que el mundo piensa y a veces los creyentes siguen pensando de esa manera. Vienen a Cristo y siguen pensando de la misma forma. Costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio, hasta en las universidades lo enseñan. Costo-beneficio. Y así es lo único que pienso, lo único que pienso, lo único que pienso. ¿Cómo servimos al Señor de la mejor manera? ¿Le servimos cuando hago lo que tengo que hacer? ¿Le servimos cuando hago lo que me dicen que tengo que hacer? ¿O le sirvo más cuando le entrego todo mi corazón y cuando no me canso de hacer, de servirle y de buscarle? Eso es lo que nos enseña María en este momento. Eso es lo que el Señor quiere poner en nuestros corazones en este momento. Y con esto no le estoy diciendo, venda todo lo que tiene, entrégueselo al Señor. No, no se trata de eso. No se trata que quítese los zapatos y ya nunca más tenga zapatos en toda su vida. No le estoy diciendo eso. Es la actitud del corazón y es lo que vamos a ver reflejado. La actitud del corazón. Yo voy a hacer lo que sea nada más necesario para Cristo. Muchos viven así, lastimosamente. Yo solo voy a hacer esto y se acabó. Ya no me pidan nada más. Ya no puedo hacer nada más. Ya no puedo dar nada más. Pues esas no son tan usadas por Dios. No pueden ser tan usados por Dios. Yo solo voy a la iglesia y me siento y se acabó. No son tan usados por Dios.
Espero que vayan comprendiendo, hermanos. La idea no se trata de dejar las cosas de esta vida, no se trata de tirar las cosas de esta vida, pero tampoco se trata de cumplir con un requisito nada más. Estoy en la iglesia, ¿por qué? Porque si me alejo de la iglesia me voy al infierno. Así que voy a aguantar estar en la iglesia. No se trata de eso. ¿Sabe qué? La salvación viene por recibir a Cristo Jesús en su corazón y tenerlo ahí y mantener el mensaje. Y si usted ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene la esencia de Dios, ya es salvo, ya es salva. La pregunta es, ¿qué va a hacer ahora? La pregunta es, ¿cómo será su eternidad? ¿Me tiene que decir qué tengo que hacer? No. La prueba de su fe vendrá. Y eso lo vamos a ver en todos estos pasajes. La prueba de su fe vendrá. Hay momentos donde el Señor simplemente se queda callado. Con lo que hace esta mujer, con lo que hace María, él simplemente se quedó callado y viene la respuesta de estos hombres, enojados, molestos con esta mujer. Muy probablemente le dijeron, qué torpe, qué tonta, cómo desperdicia. Y así va a ser el mundo. Y muchas veces así es la familia. Muchas veces así son los más cercanos a uno. Estás desperdiciando tu vida. Eso es por gusto. Pero solamente hay una opinión que importa. Solamente lo que dice uno es lo que vale. ¿Quién? El Señor Jesucristo, para quien debemos darlo todo, para quien debemos dejar las cosas de este mundo y entregarnos a Él completamente. ¿Qué es lo que va a decir el Señor de mí? Y aún más, ¿qué es lo que va a decir el Señor de lo que yo estoy dándole? De lo que estoy haciendo por Él, de lo que estoy haciendo para Él. Mi trabajo, mi servicio a Cristo, refleja mi amor a Él, mi entrega total a Él, mi anhelo de que Él esté en mi vida completamente y sea el dueño de mi vida completa. O estoy dando de a poco, le estoy dando un tanto. Cada quien debe juzgarse, cada quien debe decidir. Y vamos a ver la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesús los silencia, los calla. Es que su opinión no importa. Lo que ustedes deciden no importa. Lo que dice el mundo no importa. Lo que diga el mundo sobre que nosotros desperdiciamos nuestra vida, estamos hablándole al aire, no creemos en esto, en aquello, solamente en Cristo. Sí, solamente creemos en Cristo Jesús, solamente Él es nuestro Señor, Él es la puerta para llegar al Padre, Él nos ha entregado su Espíritu y no necesitamos más, no necesitamos ninguna cosa. Ni siquiera adoramos la palabra de Dios como un amuleto, esto no es un amuleto, es una carta de amor. Es un escrito maravilloso para nosotros, para nuestra alma, para nuestra vida, para que nuestra mente cambie. La amargura nos aleja de amar a Cristo. ¿Entienda eso? Codicia, avaricia, igual. Maldad, perversidad, igual. Porque nos hace que nos mantengamos guardados hacia nosotros. Mi vida es mía. Yo decido qué es lo más precioso que usted tiene. Eso es lo que significa el perfume. ¿Qué es lo más precioso que usted tiene? Su vida, su alma, su futuro. Y se la puede entregar a Cristo. Y Cristo va a hacer algo maravilloso de ella. Cristo va a hacer algo eterno. Cristo va a hacer algo que resuene. Y eso es lo que enseña acá. Versículo 6, vamos a leerlo. Esta es la respuesta del Señor Jesús. Pero Jesús dijo, dejadla. Y de seguro fue enojado, fue molesto. Dejadla, déjenla. ¿Por qué la molesta? Buena obra me ha hecho. Buena obra me ha hecho. Ese es el saludo que quisiéramos los siervos del Señor que nos dé. Tu obra es buena. Lo que hiciste estuvo bien. Lo vimos en las parábolas anteriores, en las últimas parábolas del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
esta buena obra ha hecho. Lo que hizo fue cabal, lo que hizo fue perfecto, ha tocado mi corazón y a mí me va a servir. ¿Me va a servir para qué? Versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Por no decir, en unos cuantos días, menos de una semana, ya no estaré con ustedes. Y este es el momento en que esto me sirve. Este es el momento en que necesito esto de ella. ¿Por qué digo esto y por qué lo digo de esta manera? Hermanos, porque su vida no es una casualidad. Su vida no es un porque sí. Usted no es voluntad de su madre y de su padre. Es voluntad de Dios. Y su vida, su tiempo, su lugar en donde está, tiene un propósito para Dios, tiene una utilidad para Dios, pero esa utilidad va a pasar. Va a llegar el punto de que ya no. Y se pasó el tiempo. María no dejó que se pasara el tiempo. Apenas eran unos cuantos días, unos breves días. María no dejó que se pasara el tiempo. ¿Por qué? Porque ella sintió el llamado de Dios en su corazón. Hoy tienes que hacer esto. Hoy ve. Entrégale esto. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros eso? ¿O ya no lo siente? ¿Ya no ha sentido eso en su corazón? A veces es porque muchas veces le hemos dicho a Dios, no, esto es más importante para mí. Esto es más valioso para mí que lo que tú me estás diciendo. Esa es la enseñanza de María. María nos enseña que este es el momento ideal para entregarle nuestro corazón completamente a Cristo. Y no vamos a tener 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, no existe la reencarnación, todo eso es mentira del diablo. Y toma en cuenta que no tiene toda la vida. La juventud se le va a acabar, la salud se le va a acabar, los años, el tiempo se le va a acabar. ¿Qué está haciendo por Cristo hoy? Y lo que está haciendo por Cristo hoy, ¿de qué forma lo está haciendo? ¿Lo reconoce como lo más importante de su vida? ¿Lo reconoce como esa perla preciosa, tal como él dice? ¿Lo reconoce como la puerta para poder entrar al reino de los cielos? ¿Por eso es tan importante Jesús? ¿O Jesús es otro? Entre los muchos santos, entre los muchos iluminados, entre los muchos maestros, es otro nada más. Es otro importante. O Jesús es simplemente mi medio, mi modo de salvación. No quiero caer al infierno y entonces solo es mi modo de salvación. Lastimosamente para muchos se nota, me refiero a los cristianos en general, la iglesia es un medio para llevar a los hijos y que les den educación moral. No se dan cuenta de lo vital que es. Muchos cristianos no se dan cuenta lo importante y necesaria que es la iglesia. Muchos cristianos con fe ni siquiera van a la iglesia. Sí que pareciera extraño que lo dijera así. Y no sé cómo los trata el Señor, no sé cómo el Señor toca sus corazones, pero no necesitan la iglesia. No sé por qué. ¿Están enojados con Dios? ¿Están ofendidos? Es que yo ya he escuchado lo mismo, ya he escuchado lo mismo porque usted no está avanzando en su fe. Vean, hermanos, y yo es por eso que se los entrego. El primer nombre del Evangelio formalmente es camino, es un modo de vida. El Evangelio y ser parte del Evangelio no significa venir a sentarse, escuchar un sermón y después me voy a mi vida a hacer el de antes, a hacer el de siempre. Es un camino por el cual nos estamos transformando y no nosotros, es el Espíritu de Dios, es Él
Nos está transformando en su Hijo Jesucristo. Nos está haciendo a la imagen de Cristo Jesús. Y por eso se necesita la iglesia, por eso se necesita la obra de Dios, por eso se necesita el trabajo de maestros, evangelistas, predicadores, los que sirven, los que administran, los que oran por los enfermos, porque hay muchos ministerios adentro de la iglesia. ¿Cuál es mi ministerio? Hace 2 semanas vimos los talentos. ¿Cuál es su talento? ¿Se puso a averiguar cuál era su talento? ¿O cuántos? Tal vez tiene 5, tal vez tiene 4, tal vez tiene 3. ¿Cuáles son sus talentos? De eso va a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Ahora, ¿cómo vamos a servir a Cristo? María de Betania es tan importante, pues nos enseña eso. La esencia del creyente predilecto, del creyente perfecto, es aquel que ama a Cristo con todo su corazón. Todo esto va a desembocar va a desembocar en algo maravilloso cuando veamos la cena del Señor. Pero se está adelantando el concepto. ¿Es Cristo Jesús lo más importante para su vida, para su mente, para su corazón? Pero a mí no siempre me tendréis, termina el versículo 7. Esta ha hecho lo que podía. Lo que era suyo. Así como vimos en los talentos. Los talentos fueron entregados conforme a la capacidad de cada quien. Dios había entregado ya esta bendición, este perfume, lo que ella tenía, lo que ella podía. Ahora, esto que ella tenía, que lo podía usar para una herencia, que lo podía vender para, para comprarse otra casa. Este perfume que era tan importante, dicho de paso, recuerden el contexto, era María de Betania, hermana de Lázaro, y Lázaro había muerto. Tenía este perfume especial para ungir cadáveres y no lo usó en su hermano. No lo quiso usar en su hermano. Interesante. Qué interesante. ¿Será que desde ahí empezó a pensar? El Señor dijo varias veces que partiría de esta tierra. ¿Será que para eso lo estaba guardando? No lo sabemos. Las razones de María no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios tocó su corazón en el momento ideal, en el momento indicado para hacer una obra maravillosa para Cristo. Lo dice versículo 8, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ni siquiera lo habían arrestado. No estaban haciendo ese juicio falso contra él. Judas Iscariote ni siquiera salió corriendo para entregar al Señor Jesucristo recibiendo esas monedas de plata. Pero ya esta mujer se estaba anticipando a la sepultura de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios usó su vida, usó lo que tenía, usó quien ella era y usó su fe y su amor por Cristo Jesús. Por supuesto, la gran ganancia. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Nuestras obras en Cristo Jesús, hermanos, les pregunto, ¿resuenan? ¿Están resonando? ¿Llegan a más personas? Lo que nosotros sembramos en esta persona lo está publicando y sembrando a otras personas. Es que esa es la obra de Dios. Nosotros no solamente estamos haciendo una exposición, esto está sembrándose en corazones y el propósito es que siga sembrándose, que se multiplique, que lleve fruto. Y el fruto y la bendición de Dios no termina. De la misma manera acá, estamos acá, llamémosle así, al final del mundo, al final de los tiempos, casi 2000 años después, y todavía estamos hablando de esta mujer, y su amor por el Salvador que lo dio todo. Esas son las obras que Dios quiere hacer. Esas son las obras que Dios quiere hacer. Piense, ¿alguno de su familia no conoce a Cristo? Recuérdese, si no tiene a Cristo, no tiene la salvación. Personas cercanas
que usted conoce, que usted ama y no conocen a Cristo. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Solo les voy a llevar el mensaje. Deje que Dios obre en su vida. Eso es. Deje que Dios trabaje en su vida, que use su vida. Pero para eso tiene que entregarle todo su ser. ¿Quiere que Dios cambie a su familia? ¿Quiere que Dios cambie su hogar? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta a que Dios use su vida? Si la respuesta es no, entonces ya sabe por qué están como están. ¿Y por qué Dios no hace la obra? Cuando el profeta Isaías vio, contempló esa maravillosa majestad, esa maravillosa manifestación de Dios, su presencia, sus faldas, el trono, toda esa gloria de Dios. Fue algo maravilloso, fue algo excelso. Pero Dios no le dejó contemplarle solo porque sí. Dios lanza ante su trono en su presencia y con todos los que estaban ahí, lanza un llamado. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Toda la corte celestial, toda la presencia de Dios. ¿Quién irá por nosotros a hablar? A dar testimonio del verdadero Dios, del verdadero Cristo, de la salvación gratuita. ¿Quién irá? Y en ese momento, ante la corte de Dios, ante ese resplandor maravilloso, había un profeta que dice, yo soy inmundo de labios, dijo al principio, yo soy inmundo de labios y habito entre un pueblo inmundo de labios. Pero después dice, heme aquí. Ese hombre inmundo de labios, envíame a mí. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor necesita. Eso es lo que el Señor espera. Y nuestra fe, hermano, se lo voy a poner así, no nos va a demandar un diezmo, no nos va a demandar un día a la semana. Nuestra fe nos va a demandar mucho más. Lo vamos a seguir viendo en el pasaje. Nuestra fe nos va a demandar mucho más, espérelo. Nuestra fe va a ser probada, sometida, insultada, despreciada. Y todo esto para que nuestra fe sea encontrada en fidelidad plena, en certeza, en seguridad. No desmaye. No desmaye, se está trabajando por el Señor, si está buscándole, no desmaye, haga más, esfuércese más, dedíquese más. Todo esto es por amor. El Señor se acuerda del trabajo de amor de los efesios. Dice, yo me acuerdo del trabajo de amor que has hecho por mí, pero esto me acuerdo también, has dejado tu primer amor. Has dejado que yo era tu pasión. Has dejado eso que yo encendía el fuego en tu interior. Y que me hagan lo que me hagan no me importa. Yo sigo a Cristo, yo persevero por Cristo y yo sigo dando testimonio por Cristo. Esa es la iglesia en la que debemos convertirnos, a la que debemos aspirar y es la iglesia que el Señor Jesucristo espera. Sigamos avanzando, hermanos. No le estoy diciendo esto para que vea, yo no soy así, yo no tengo esa fe tan maravillosa. Sigamos dándole más a Cristo, no porque me vean, no porque me alaben, no porque me digan o porque me insulten, sino porque Cristo Jesús es el único que lo vale y el único que importa. Y lo que Él diga de mí es lo más valioso para mí. Que el Señor les bendiga, hermano.